Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y amigas? Hoy les traigo este grandioso juego. No acostumbro jamás a comprar juegos en Play Store. Este juego lo tengo gracias a Netflix. Este juego está patrocinado por Netflix. Así que vamos a empezar. Aquí, como pueden ver, el juego lo primero que te da es un tutorial. Yo decidí hacerlo porque siempre es bueno por cuestiones lógicas. O sea, hay que hacer los tutoriales del inicio, a menos que ya hayamos jugado este juego en específico. Y como ven, nos dan varias indicaciones relativamente sencillas, bastante sencillas de hecho, para que podamos ir conociendo el tipo de controles que tenemos, qué es lo que hay que hacer. O sea, nos van dando las indicaciones y simplemente tenemos que seguirlas. Y bueno, simplemente tenemos que seguir dichas indicaciones y poco a poco iremos avanzando en el tutorial para poder comenzar a jugar. El juego, yo lo que le veo, señores, es que tiene unos gráficos espectaculares, unos gráficos de verdad que a mí me parece que están brutales. Yo ya había jugado un Farming Simulator, pero en la PC. Y de verdad que les digo que esta calidad gráfica no tiene nada que envidiarle a los gráficos que tiene este juego en la PC, señores. Esto me parece que está brutal. Aquí, a medida que vamos avanzando, como se fijan, ahí te van dando todas las indicaciones. Vamos a ir cambiando de vehículos para hacer las diferentes partes de lo que tenemos que realizar, para poder así, por supuesto, ganar dinero, como es la meta de todos los juegos, y poder comprar más material, más maquinaria, y poder ir creciendo a medida que vayamos avanzando en el juego. Una de las cosas más interesantes, a mi parecer, que tienen este tipo de juegos, estos Farming Simulator, es que tú tienes que ir haciendo todo. Aquí, bueno, como ven, ahora nos mandan a buscar un tipo de semillas y sería el tipo de semilla que queremos sembrar. Aquí lo único que se simplifica es que por lo menos esto del arado de los campos y después la siembra, o sea, podemos contratar personal que nos realicen ese trabajo. Cosa que yo solo recomiendo que lo hagan una vez que ya hayan conseguido dinero, una vez que tengamos suficiente dinero, porque eso nos va a ir restando el dinero que tenemos en nuestra cuenta. Entonces es preferible hacer las cosas por nosotros mismos por un rato hasta que tengamos suficiente dinero, porque si no, a la larga vamos a estar gastando una cantidad exorbitante de dinero en personal y no vamos a crecer. O vamos a crecer, pero se nos va a hacer sumamente pesado y muy difícil. Fíjense ustedes que yo comienzo a arar el campo, uno comienza a arar el campo y después en cierto punto ya tenemos la opción, siempre vamos a tener la opción de contratar un obrero, un empleado para que nos termine de realizar ese trabajo, como pueden estar viendo aquí. Aquí, después que me salió la opción de contratar, me cansé de darle a ese botón que me indican ahí y nada, no pasaba nada. Pues resulta que hay que darle específicamente en la rayita que está del lado derecho o del lado izquierdo, en la flechita esa que tiene el tractorcito, y entonces ahí sí nos cambia de vehículo para la próxima tarea que tenemos que hacer, que en este caso es cosechar, y para eso obviamente necesitamos una cosechadora. Y así, poco a poco, a medida que vamos avanzando, vamos obteniendo dinero. El juego de verdad es un juego bastante completo. Fíjense, allí tenemos un personal trabajando en el campo y fíjense aquí en el espacio donde tenemos el dinero, cómo eso va bajando, porque a esa persona que está trabajando allí hay que pagarle. Somos unos empresarios de granja, entonces por eso es que yo les digo lo de hacer las cosas por nosotros mismos por un tiempo hasta que podamos tener suficiente dinero. Aquí esto es bastante completo, todo lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo todo, señores. Aquí vamos a cosechar un campo. Después de cosechar el campo, nos manda a que podemos vender esa cosecha, lo cual nos lo recomienda hacer desde el primer momento. O sea, porque también tenemos unos silos en nuestra granja donde podemos almacenar
ese grano o cualquier otro producto pues que estemos cosechando, pero por el momento, como estamos empezando y lo que necesitamos es dinero, entonces tenemos que de una vez ir a vender. Y como pueden ver, esa es básicamente la finalidad del juego: crecer y convertirnos en magnates de la granja y de la alimentación. Este juego es bastante bueno, de verdad, yo se los digo, yo lo jugué por bastante tiempo en la PC. De hecho, lo jugué tanto que fíjense, hasta este momento es que decidí, dije, bueno, déjame probarlo, porque de verdad no es que no me llame la atención, es que lo jugué demasiado, señores, demasiado en la PC. Pero de verdad que es un juego que vale la pena, yo se los recomiendo al 100%. Es un juego interesante, es un juego muy bonito. Bueno, miren estos gráficos que son una bestialidad. Ahora, fíjense, ahora aquí hay que ir a buscar el grano que acabamos de cosechar para tirarlo aquí en este contenedor, para después proceder a ir a venderlo. En este juego también tenemos la opción de que tenemos una casa, que es donde comenzamos, y por eso siempre les recomiendo que realicen los tutoriales, porque de esa forma después no anda uno ahí todo perdido, que no se sabe qué es lo que hay que hacer. Y bueno, fíjense ustedes, miren esta calidad gráfica, señores. De verdad se los recomiendo. No lo dejen pasar los que tengan la oportunidad de jugarlo, porque bueno, lamentablemente es un juego de pago. Yo por el momento voy a dejar el video hasta aquí, porque no quiero hacer un video exageradamente largo. Aquí simplemente voy con mi grano al sitio de venta. Aquí también tenemos una gran opción, que es que tenemos como decir, un medidor, una estadística donde podemos revisar y donde podemos ir chequeando en qué granja del mapa nos compran nuestros productos a mayor precio. Y entonces ya bueno, ahí nosotros decidimos en qué sitio vamos a ir a vender nuestros productos. Pero sí, señores, de verdad les recomiendo mucho el juego. Los que tengan la oportunidad de jugarlo, los que puedan pagar por este juego, de verdad que, y por supuesto, porque puedan pagar y que les guste este tipo de juego, porque es un juego bastante complejo, bastante completo, donde tenemos nosotros que hacer todo. O sea, no es nada más un juego de ir a buscar una carga y llevarla al destino. O sea, es un juego bastante completo. Así que bueno, mi gente bella, espero que les guste el video, espero que les guste el juego, espero sus comentarios y por supuesto, como siempre les digo, no se olviden de seguirme, no se olviden de suscribirse a mi canal, activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y muy agradecido siempre por el apoyo que los que están siempre me han dado y por los que están por venir. Así que bueno, sin más nada que decir y sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Chao.